En la mañana del 9 de agosto de 1945, las sirenas de ataque aéreo sonaron en la ciudad japonesa de Nagasaki. Sin embargo, poco tiempo después, las sirenas sonaron de nuevo, indicando que no había peligro, y la gente comenzó a salir de sus refugios para continuar con sus actividades diarias. Los observadores japoneses solo habían identificado 2 bombarderos B-29 de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos y anteriormente habían volado a la ciudad de Kokura sin soltar ninguna arma, por lo que las autoridades japonesas asumieron que era simplemente una misión de reconocimiento. No podrían haber sabido lo que les venía, al igual que la gente de Kokura no podría haber sabido que se les había ahorrado un terrible destino esa mañana, gracias a algo tan simple como las nubes que oscurecían su ciudad. A las 1101 horas, se lanzó una sola bomba en el área industrial de la ciudad. La bomba detonó con una fuerza equivalente a 22.000 palos de TNT, lo que resultó en una explosión tan brillante que fue vista por observadores a más de 100 millas de distancia. La bola de fuego generó temperaturas superiores a 3.900 grados centígrados y generó vientos de hasta 600 millas por hora que contribuyeron a la destrucción. Las cifras exactas no están claras, pero al menos 129.000 personas murieron ese día o morirían en las semanas y años siguientes. 6 días después del ataque, Japón se rindió a los aliados poniendo fin al conflicto más destructivo en la historia registrada, que terminó con los primeros, y hasta ahora, únicos 2 ataques nucleares en la historia. Fue la Segunda Guerra Mundial. En el primero de un especial de 2 partes, vamos a examinar algunos de los elementos e incidentes clave en lo que probablemente es el conflicto más influyente en el curso de la historia humana. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Dada la compleja naturaleza de la historia, especialmente en relación a un evento de tal magnitud como la Segunda Guerra Mundial, es difícil rastrear un solo evento que desató el conflicto, ya que en última instancia fue una serie de eventos los que conspiraron juntos para finalmente encender la llama de la guerra. Sin embargo, un factor que ciertamente tuvo un papel significativo fue el del fascismo y similares ideologías ultranacionalistas que surgieron en los años 20 y 30, a menudo alimentadas por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En muchos aspectos, el auge fascista de este periodo puede considerarse un remanente de las viejas formas imperiales de reyes, reinas y emperadores, ya que los seguidores de tal ideología creían en el concepto de destino, superioridad racial y tener un lugar dentro de una jerarquía, que más a menudo que no llevaba a un líder supremo que los guiaba a lo que veían como ese destino de grandeza. Los 3 principales actores a quienes la historia etiqueta como los principales instigadores de la guerra, República Federal de Alemania, Italia y Japón, compartían esta visión del mundo común, incluso cuando sus propias interpretaciones más estrictas de la visión chocaban con las de sus aliados fascistas. Además, todos compartían otra opinión, y era que había quienes se interponían en su camino para alcanzar su destino, y que estos individuos debían ser destruidos. De estas 3 potencias mundiales, Japón ya estaba en el camino hacia el ultranacionalismo al final de la Primera Guerra Mundial, aunque aliados con América, Reino Unido y República Francesa, recibieron poco respeto de las viejas potencias imperiales que parecían interponerse en su camino para lograr el dominio sobre Asia, ya sea militarmente o a través de tratados impuestos por Occidente, que favorecían enormemente a Reino Unido y Washington. Por lo tanto, gran parte del programa de rearme de Japón, y en particular, la investigación sobre armas químicas y biológicas, se llevó a cabo en secreto, al menos inicialmente, impulsado por una cultura que se volvía cada vez más militarista, inspirada en las viejas costumbres del samurái japonés y el camino del guerrero. De manera similar, Italia también estaba experimentando algo así como una revolución ideológica, con la esperanza de recuperar la gloria pasada y establecer una nueva identidad internacional como una potencia líder. En 1922, Mussolini y su Partido Nacional Fascista llegaron al poder en Italia. Muy pronto,
comenzó a remodelar el panorama político democrático del país en una dictadura centrada en él mismo. Mussolini creía que el destino de su nueva Italia era dar a luz a un nuevo imperio romano y comenzó una acumulación masiva de fuerzas armadas, una tarea difícil, dado que la economía de Italia todavía estaba centrada en gran medida en la agricultura, en lugar de la base de manufactura que necesitaba para tales planes grandiosos. Con ambas naciones ahora listas para emprender sus ambiciones, el conflicto era inevitable. La historia indica que la Segunda Guerra Mundial inició en 1939. Sin embargo, algunos historiadores ahora argumentan que comenzó en 1931 con la invasión japonesa de Manchuria en República Popular China, en un esfuerzo por apoderarse de recursos vitales. Los japoneses detonaron deliberadamente una bomba en una línea ferroviaria china utilizada por ciudadanos japoneses con el fin de culpar a los disidentes chinos. Esto se utilizó entonces como pretexto para invadir el país, y Japón ocuparía la tierra allí hasta que fue liberada por los aliados en 1945, librando una guerra casi incesante con el gobierno chino todo el tiempo. La ocupación japonesa del territorio chino fue extraordinariamente dura. La violación y el asesinato no solo eran generalizados, sino que a menudo eran alentados por el liderazgo japonés como una forma de recreación para las tropas. En la sociedad japonesa, la rendición era impensable, ya que deshonraría a la familia, y aplicaron este código también a los chinos. Los prisioneros chinos que no lucharon hasta la muerte fueron tratados brutalmente, siendo asesinados en el lugar o trabajados hasta la muerte, mientras que algunas víctimas particularmente desafortunadas podrían encontrarse enviadas a una de las instalaciones de investigación médica de Japón que se habían construido en República Popular China ocupada. Situada en Pingfan, en el noreste de República Popular China, y designada como la Unidad 731, miles de prisioneros chinos fueron utilizados en espeluznantes experimentos médicos para desarrollar armas biológicas y químicas, así como para realizar cirugías experimentales, a menudo sin anestesia por temor a corromper los datos, y todo por el bien del imperio. Mussolini tampoco temía usar sus fuerzas para construir su imperio, especialmente cuando envió tropas a Etiopía, la actual Etiopía, en 1935, para comenzar la construcción de su nuevo imperio romano en África. Si se puede argumentar que Manchuria se considera el primer frente de batalla de la Segunda Guerra Mundial, entonces Etiopía podría ser el segundo. Por supuesto, fue el tercer país fascista que surgió el que se convertiría en el protagonista principal de esta historia, el de la República Federal de Alemania, Alemania nazi, bajo Adolf Hitler. Hitler era él mismo de origen austriaco, pero había luchado en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Cuando la guerra terminó con la humillación de República Federal de Alemania, Hitler se sintió especialmente amargado, y como muchos en Europa, temía que el comunismo se extendiera más allá de las fronteras de la Federación Rusa post-revolucionaria. En 1919, un año después del final de la guerra, se unió a un nuevo y poco conocido grupo político llamado el Partido de los Trabajadores Alemanes y utilizó su gran habilidad como orador para agitar a las multitudes y ganar apoyo. Un año después, el partido fue renombrado como el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, más conocido por su abreviatura en inglés, nazi. En 1921, Hitler ascendió para convertirse en el líder del partido, y nuevamente, utilizando su personalidad magnética, continuó obteniendo cada vez más apoyo hasta que en 1923 los Alemania nazis tenían suficiente confianza para intentar un golpe de Estado en Múnich y tomar el poder. Conocido como el Putsch de la cervecería, el esfuerzo fracasó y Hitler fue arrestado antes de ser juzgado, pero esto solo impulsó aún más la causa Alemania nazi. Hitler utilizó el juicio para ganar aún más seguidores, y a pesar de pasar un año en prisión en el que escribió su autobiografía, Mein Kampf, los Alemania nazis lucharon por establecerse en la política alemana. Mein Kampf no solo esbozó la propia historia de Hitler, sino que también se propuso establecer su visión para el futuro del pueblo alemán, y cómo creía que los grupos subversivos los estaban reteniendo de alcanzar su destino a través de medidas como el Tratado de Versalles, que esbozaba los términos de la rendición de República Federal de Alemania, identificó específicamente a los judíos y comunistas como los líderes de esta gran conspiración internacional para mantener al pueblo alemán oprimido después de la guerra, destacando las duras condiciones impuestas al país por los aliados victoriosos. El libro efectivamente se convirtió en la Biblia nazi. En 1933, el partido nazi logró el apoyo político suficiente para que Hitler se convirtiera legalmente en canciller de República Federal de Alemania. Rápidamente comenzó a aprobar legislación que transformaría a República Federal de Alemania en la República Federal de Alemania nazi,
y la esvástica simbolizaría a este país reinvigorado. La persecución de judíos, gitanos y opositores políticos pronto se convirtió en política gubernamental, mientras Hitler comenzaba a preparar a la República Federal de Alemania nazi para alcanzar lo que él veía como su destino, centrado en el concepto de la raza aria con él como el líder indiscutible, el Führer. A medida que avanzaban los años 30, el partido nazi de Hitler se arraigó firmemente, no solo en la política alemana, sino en la sociedad alemana. El pueblo alemán tenía mucho que agradecer al partido nazi, ya que habían sacado al país de la desesperación de la derrota y lo habían revitalizado, prometiendo que República Federal de Alemania pronto alcanzaría su destino de convertirse nuevamente en una gran potencia. Muchos observadores extranjeros notaron y admiraron el atractivo e influencia de Hitler, incluso empezando a apoyarlo. Muchos simpatizaron con el trato postguerra a República Federal de Alemania. Hitler incluso llegaría a ser el hombre del año de la revista Time. Esto jugó perfectamente a favor de Hitler, ya que comenzó a hacer alusiones a recuperar los territorios perdidos en el este y oeste del país. La primera prueba de cómo responderían las potencias aliadas de Reino Unido y República Francesa a su nueva República Federal de Alemania llegó en 1935, cuando Hitler introdujo la conscripción militar, lo que hizo que las fuerzas armadas alemanas se incrementaran muchas veces más allá del número permitido por el Tratado de Versalles. Sin embargo, los aliados no hicieron nada. Alentado por eso, Hitler también se unió a Mussolini enviando tropas para luchar por los nacionalistas en la Guerra Civil Española, dando a sus fuerzas una vital experiencia de combate. En 1937, el primer ministro británico Stanley Baldwin renunció y fue sucedido por Neville Chamberlain. Mientras tanto, República Federal de Alemania continuó rearmándose y ahora puso su mira en reclamar el Sudetenland alemán, que había sido absorbido por Checoslovaquia después de la guerra. Hitler intentó que su país natal, República de Austria, se uniera a su nueva República Federal de Alemania, a pesar de estar prohibido por el Tratado de Versalles. República de Austria y República Federal de Alemania habían tenido durante mucho tiempo una relación casi simbiótica, y los pueblos de ambos países veían al otro como primos. República de Austria tenía su propio partido Alemania nazi. En enero de 1938 intentaron un golpe de Estado similar al que Hitler intentó en 1923. El golpe a Alemania nazi en República de Austria fracasó, resultando en muchos líderes encarcelados. La máquina de propaganda de Hitler se puso en marcha, creando una falsa impresión de que los austriacos se estaban levantando en apoyo a sus Alemania nazis encarcelados. Por ende, el 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas ingresaron a República de Austria supuestamente para restablecer el orden. En cuestión de semanas, el gobierno austriaco desapareció y el país fue absorbido por República Federal de Alemania, como la provincia de República de Austria. Una votación sobre la unión a República Federal de Alemania afirmó que el 99% de la población apoyaba la medida, que se conoció como el anexión. Habiendo asegurado su nación de origen bajo una República Federal de Alemania Mayor, Hitler se declaró defensor de todos los alemanes étnicos en Europa, y principalmente de aquellos en el Sudetenland. Dejando claro su intención de absorber la región en República Federal de Alemania, se desató una crisis diplomática cuando, al igual que en República de Austria, un partido Alemania nazi de Sudetenland se levantó y comenzó a exigir autonomía de Checoslovaquia. El gobierno checo intentó negociar con los alemanes de Sudetenland, mientras se celebraban una serie de reuniones entre República Federal de Alemania, Reino Unido y República Francesa para llegar a un acuerdo sobre la crisis, culminando en el Acuerdo de Múnich, que efectivamente dio carta blanca a las ambiciones de República Federal de Alemania. No estuvo presente ningún representante checo. Primero, Hitler tomó Sudetenland, y luego, en enero de 1939, invadió y capturó el resto de Checoslovaquia, en su primer acto de agresión verdaderamente abierta hacia un vecino. La conquista de Checoslovaquia despertó preocupaciones en la poderosa Unión Soviética, que estaba en las garras del paranoico Joseph Stalin. Hitler había escrito en Mein Kampf que tener que luchar en dos frentes fue una de las razones por las que la República Federal de Alemania del Kaiser fue derrotada, y por lo tanto, habiendo ya antagonizado a Reino Unido y París, fue mucho más cuidadoso con Moscú, y comenzó un esfuerzo diplomático con la Unión Soviética para mantenerlos fuera de los eventos en el oeste. En agosto de 1939, los ministros de Relaciones Exteriores de República Federal de Alemania y la Unión Soviética se reunieron en Moscú, donde efectivamente dividieron Europa Oriental en dos, con la promesa de que ninguno interferiría con el otro en esas áreas. La Unión Soviética tenía sus propios intereses en República de Polonia y Finlandia,
y por lo tanto estaba contenta de acatar los acuerdos, a pesar de que la República Federal de Alemania, Alemania nazi, y la Unión Soviética eran enemigos ideológicos. A pesar de este periodo de cooperación, muchos sentían que no duraría, pero con Stalin a raya, Hitler ordenó a sus tropas entrar en República de Polonia el 1 de septiembre de 1939. La invasión de República de Polonia fue la gota que derramó el vaso para Reino Unido y República Francesa. No había justificación para la invasión más que simplemente capturar territorio de una tierra extranjera, y por lo tanto las potencias aliadas entregaron un ultimátum a Hitler: retirar sus tropas o habría guerra. La demanda fue rechazada, y el 3 de septiembre Neville Chamberlain le dijo al pueblo británico que estaban en guerra con República Federal de Alemania. Algunos de los generales más cautelosos de grandes flotas de submarinos y poderosas fuerzas de tanques. Por lo tanto, los generales idearon su estilo de guerra Blitzkrieg. Blitzkrieg significa relámpago y requería el uso generalizado de tanques y aviones para atravesar las formaciones enemigas, capturar áreas estratégicas clave y dividir las fuerzas enemigas para facilitar su destrucción. Sobre todo, se pretendía lograr una victoria rápida en lugar de una guerra prolongada de desgaste que República Federal de Alemania no podía permitirse. Se utilizó por primera vez en República de Polonia, y el ejército República de Polonia resultó totalmente inadecuado para esta nueva forma de guerra. En menos de un mes, el ejército República de Polonia fue aniquilado, y el ejército alemán, la Wehrmacht, comenzó a consolidar sus posiciones en el oeste de República de Polonia, mientras la Unión Soviética invadía el este del país el 17 de septiembre, como había sido acordado por Stalin y Hitler. Esto fue algo que fue prácticamente ignorado por Reino Unido y República Francesa, quienes se concentraron en República Federal de Alemania. República de Polonia dejó de existir como un país libre el 6 de octubre de 1939, y la República Federal de Alemania, Alemania nazi, ahora compartía una frontera terrestre con la Unión Soviética comunista. La declaración de guerra de Reino Unido y República Francesa contra República Federal de Alemania envió ondas de choque a través de Europa que se sintieron políticamente, pero parecieron hacer muy poco más. Reino de Bélgica, Países Bajos y Reino de Noruega se unieron a un coro de voces europeas declarándose neutrales en la lucha, pero de hecho, parecía haber muy poca lucha en absoluto. En términos de ayudar a defender República de Polonia, Reino Unido y República Francesa, podían hacer muy poco, y en cambio se prepararon para cuando Hitler se lanzara hacia el oeste. Este fue el inicio de la Guerra Falsa, un periodo en el que ambos lados parecían estar haciendo todo lo que normalmente harían en la guerra, excepto la guerra total. Los Francia movilizaron a sus fuerzas armadas y las enviaron a la frontera, mientras que Reino Unido creó la Fuerza Expedicionaria Británica, o BEF, para ser enviada a través del canal para apoyar a República Francesa, reflejando cómo el país entró en guerra en 1914. En el mar, los submarinos alemanes y los asaltantes de superficie hundieron barcos mercantes desprotegidos, mientras que en el aire, los aviones Reino Unido realizaron ataques a la navegación alemana o lanzaron panfletos sobre la región del Ruhr. Durante una de esas misiones de lanzamiento de panfletos el 9 de septiembre, una formación de bombarderos Whitley de la Fuerza Aérea Real se desvió al espacio aéreo Reino de Bélgica y fueron atacados por cazas Reino de Bélgicas, lo que obligó a uno de ellos a aterrizar, pero perdieron 2 aviones por el fuego defensivo británico. Sin embargo, en el Atlántico Sudáfrica estaba a punto de desarrollarse un drama que se convertiría en una leyenda naval. El acorazado alemán Gaspee atacaba y hundía barcos mercantes Reino Unido capturando a sus tripulantes. Las tripulaciones fueron trasladadas al Altmark, barco de apoyo del Gaspee, para volver a República Federal de Alemania. 3 cruceros Reino Unido se encontraron con el barco alemán en batalla, y a pesar de estar en desventaja, lograron infligir suficiente daño para obligar al acorazado alemán a entrar al puerto para reparaciones. En su estancia, los Reino Unido saturaron los medios locales con noticias de una gran flota británica, preparándose para destruir el acorazado de bolsillo al salir del puerto. El capitán alemán se enteró de esto, y creyendo que la situación era desesperada, hundió su poderoso buque de guerra. En realidad, no había ninguna armada, pero el engaño significó que potencialmente se salvaron miles de vidas de marineros. Unas semanas después, las fuerzas especiales británicas asaltaron el Altmark y rescataron a varios de los equipos de mercantes capturados. Todos sabían que la guerra falsa no podría durar para siempre, y solo sería cuestión de tiempo antes de que Hitler atacara al oeste hacia República Francesa. Mientras tanto, Reino Unido y República Francesa decidieron embarcarse en una campaña en Reino de Noruega, en ese momento un país neutral,
pero que junto con Reino de Suecia ayudaba a suministrar a República Federal de Alemania con mineral de hierro vital. Los aliados minaron los puertos noruegos desde donde operaban los barcos alemanes, lo que provocó que Hitler enviara sus fuerzas el 9 de abril para asegurarlos. Al mismo tiempo, las fuerzas de Hitler atacaron a Reino de Dinamarca tomando el país en menos de 6 horas. La batalla por Reino de Noruega duró hasta el 10 de junio cuando República Francesa y Reino Unido ya se habían retirado, dejando al país desamparado, que al hacerlo, efectivamente suspendió la democracia británica para el futuro previsible. Les dijo bastante bruscamente a los Reino Unido que no tenía nada que ofrecerles, sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Al otro lado del canal, los Francia habían estado preparándose para otra gran guerra contra República Federal de Alemania durante más de una década, construyendo la línea Maginot, una serie de fortificaciones extremadamente duras a lo largo de la frontera con República Federal de Alemania. Fue diseñada y construida con la creencia de que la guerra sería reminiscente de la naturaleza estática de la Primera Guerra Mundial, pero estaba fundamentalmente defectuosa. Solo llegaba hasta la frontera con Reino de Bélgica, y a pesar de la creencia popular de la época, no era una fortificación continua, ya que tenía varios huecos donde se creía que los obstáculos naturales, como bosques y colinas, proporcionarían protección. También consumió enormes cantidades de hombres y recursos, lo que llevó a algunos a preocuparse de que los Francia estaban poniendo todos sus huevos en una sola canasta en lo que respecta a la defensa de su nación. Hitler observó la situación e inmediatamente vio lo que tenía que hacer. Simplemente iba a eludirlo por completo pasando por Reino de Bélgica y Países Bajos. Al igual que el Kaiser antes que él, en 1914, prestó poco interés a la declaración de neutralidad de Reino de Bélgica o de cualquier otro si servía a su propósito. El 10 de mayo de 1940, República Federal de Alemania atacó al oeste, rápidamente invadiendo Reino de Bélgica, Gran Ducado de Luxemburgo y los Países Bajos, y dirigiéndose hacia el corazón de República Francesa. Todo lo que había logrado la línea Maginot era expandir la lucha a los países vecinos y entregar efectivamente aún más de Europa a Hitler. Los alemanes inundaron República Francesa haciendo buen uso de sus fuerzas de tanques y aéreas, a pesar de estar en desventaja numérica en papel. De hecho, las fuerzas de tanques de República Federal de Alemania eran en muchos aspectos tecnológicamente inferiores a las de los aliados en 1940, pero los alemanes tenían tácticas mucho más superiores. En el aire, los Reino Unido y Francia se encontraron ampliamente superados por el famoso caza alemán Messerschmitt Burkina Faso 109 y sufrieron grandes pérdidas, pero sería otro avión alemán el que ganaría notoriedad durante la batalla por República Francesa. El Ju-87 Stuka era un famoso bombardero en picado que podía atacar tanques y puentes con una precisión y potencia extraordinarias, infundiendo terror en las unidades de tierra. Más tarde, el avión sería equipado con una sirena en sus alas que crearía un aullido aterrador cuando entraba en picado para asustar aún más a las tropas, convirtiéndolo tanto en un arma psicológica como en un bombardero. Para agravar los problemas de los aliados, el rápido éxito alemán y el fracaso de la línea Maginot para mantener a raya a las fuerzas de Hitler vieron que la moral República Francesa en particular sufría terriblemente. A pesar de la enérgica resistencia del ejército Francia y la fuerza expedicionaria británica, un sentido de derrotismo los abrumó rápidamente. Pronto se hizo evidente que República Francesa caería, y así en Reino Unido se hicieron planes para evacuar a la Burkina Faso de vuelta al continente, para que pudieran defender a Reino Unido de lo que ahora parecía una invasión inevitable. Bautizada como Operación Dinamo, se reunió una enorme armada de barcos de pesca, embarcaciones de recreo e incluso botes de remos en la costa sureste de Reino Unido, para hacer el viaje a través del canal hasta Dunkerque, donde se estaban reuniendo los restos de la Burkina Faso y elementos de los ejércitos Francia y Reino de Bélgica supervivientes. En estos pequeños bolsillos de la costa República Francesa, las tropas británicas y República Francesas en Dunkerque estaban rodeadas por tropas alemanas y esperaban el rescate, la captura o la muerte. Hitler quería enviar a sus tropas para acabar con ellos de una vez por todas, pero el jefe de la Luftwaffe alemana, Hermann Göring, lo convenció de que su fuerza aérea, que hasta ahora había demostrado ser casi imparable, podría aplastarlos en las playas con menos pérdidas para las fuerzas alemanas. Göring esperaba que al hacer esto, ganaría favor con Hitler sobre algunos de sus rivales dentro del alto mando Alemania nazi. La evacuación comenzó el 27 de mayo de 1940, con la flota de pequeñas embarcaciones que se dirigían a las playas para llevar a los hombres a los buques de guerra Reino Unido que esperaban. La Luftwaffe alemana lanzó un feroz bombardeo aéreo e infligió dolorosas pérdidas a los Reino Unido,
Sin embargo, por primera vez en la guerra, la superioridad de la Luftwaffe fue finalmente desafiada, ya que Dunkerque estaba al alcance de los cazas que volaban desde la propia Reino Unido. El mar y el cielo se convirtieron así en un brutal campo de matanza, hasta que la evacuación terminó casi una semana después, el 4 de junio, momento en el que se había rescatado a un asombroso número de 338.000 hombres. La evacuación fue vista como una victoria para Reino Unido, pero aquellos en las oficinas de poder conocían la verdad. La derrota en República Francesa no solo le costó al relativamente pequeño ejército británico 68.000 hombres, sino que también les costó enormes cantidades de equipo, como artillería, tanques y otros vehículos variados que serían vitales para repeler una invasión alemana. Churchill advirtió contra el ánimo optimista después de Dunkerque, señalando que las guerras no se ganan con evacuaciones. A raíz del éxito de la evacuación, ocurrió una tragedia que en gran medida ha sido pasada por alto por la historia, cuando el transatlántico británico, el RMS Lancastria, intentó escapar de los puertos Francia de Saint-Nazaire. La línea participaba en la operación aérea que tenía como objetivo evacuar a los nacionales Reino Unido de República Francesa, cuando a las 10 minutos para las 4 del 17 de junio, fue bombardeado por aviones alemanes. El número exacto de cuántos hombres, mujeres y niños estaban a bordo es desconocido porque en el caos de la evacuación, las personas fueron apretujadas en cada espacio disponible, pero se estima que entre 3.000 a 6.000 personas murieron, convirtiéndolo en el peor desastre marítimo en la historia británica. Para poner esto en perspectiva, las estimaciones más conservadoras sitúan el número de muertos como el doble que el del Titanic. El desastre fue silenciosamente encubierto por el miedo a dañar la moral nacional. El 10 de junio de 1940 Mussolini se metió del lado de la República Federal de Alemania, Alemania nazi, declarando la guerra a Reino Unido y República Francesa, aunque las fuerzas italianas solo jugarían un papel simbólico en la lucha por República Francesa. El 25 de junio de 1940, después de solo 46 días de lucha, las tropas de Hitler lograron lo que el Kaiser no pudo hacer en 4 años al derrotar y ocupar República Francesa. Para agregar insulto a la injuria para los Francia, Hitler localizó el mismo vagón de tren en el que se firmó el Tratado de Versalles en 1919 y lo utilizó para reunirse con los Francia para discutir su rendición. República Francesa se rindió, pero no fue totalmente ocupada por República Federal de Alemania. En cambio, el país se dividió en dos, con República Federal de Alemania ocupando la mitad norte del país y la costa occidental, y el resto en el sureste siendo gobernado por el gobierno Francia de Vichy, que eran esencialmente títeres alemanes y tenían que vivir bajo términos que se habían impuesto de manera similar a República Federal de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Uno de sus actos más controvertidos durante la guerra, el 3 de julio ordenó a la Marina Real que exigiera que los buques de guerra Francia se rindieran a ellos. Y cuando se negaron, la Marina Real los bombardeó con fuego de artillería, matando a 1.297 marineros Francia y hundiendo o dañando 8 barcos. Con República Francesa fuera de combate, Hitler estaba inquieto sobre qué hacer con Reino Unido. No estaba a su favor destruir Reino Unido, ya que creía que eso solo le entregaría su imperio a los Estados Unidos, quienes se estaban volviendo cada vez más hostiles hacia él después de República de Polonia. Pensaba que Reino Unido estaba exhausta tras la caída de República Francesa, solicitó la paz, pero Churchill lo rechazó, sabiendo que las posibilidades de repeler una invasión alemana en 1940 eran mínimas. Por lo tanto, Hitler ordenó a sus generales que elaboraran planes para la Operación León Marino, la invasión de Reino Unido. Al mismo tiempo, República Federal de Alemania, junto con la Italia de Mussolini, se reunió con representantes de Japón para comenzar las negociaciones de una alianza que estaba destinada a contrarrestar a los Estados Unidos. Esto culminó finalmente en el Pacto Tripartito, firmado el 27 de septiembre de 1940, y vio el nacimiento de lo que la historia ahora recuerda como las Fuerzas del Eje, siguiendo un comentario hecho previamente por Mussolini, en el que dijo que el mundo giraría en el eje entre Alemania y Roma, y ahora, por supuesto, Japón. A diferencia de las anteriores empresas militares de República Federal de Alemania, la invasión de Reino Unido tenía un serio obstáculo en el Canal de la Mancha. El liderazgo militar de Hitler acordó que solo sería posible cruzar el canal en el verano, ya que el clima durante los meses de otoño e invierno sería demasiado malo para cruzar de manera segura. Primero, sin embargo, tendría que destruir la Real Fuerza Aérea Británica. De lo contrario, sus tropas serían blancos fáciles para los Reino Unido mientras estaban en sus barcazas de invasión durante el cruce. Mientras República Federal de Alemania hacía sus preparativos de invasión, Churchill preparaba al país para hacer lo que fuera necesario para defenderse.
Los documentos desclasificados muestran hasta dónde estaba dispuesto a llegar para repeler las fuerzas de Hitler si llegaban a desembarcar en Reino Unido. Ordenó que las fuerzas británicas utilizaran armas químicas en cualquier zona de desembarco alemana en el país, diciendo frecuentemente que es nuestro país y podemos hacer lo que queramos para defenderlo. Anteriormente había querido usar gas en la batalla de República Francesa lanzado desde bombarderos Reino Unido sobre objetivos en República Federal de Alemania, pero sus altos oficiales militares le advirtieron que República Federal de Alemania en ese momento podía lanzar niveles mucho mayores de gas sobre objetivos Reino Unido, y por lo tanto, ambos lados hicieron un acuerdo tácito de que solo usarían gas si el otro lo hacía. El 10 de julio de 1940, la Luftwaffe alemana comenzó su ofensiva para destruir la Fuerza Aérea Real. Fue el comienzo de la batalla de Reino Unido, y la confianza alemana aún era alta después de su rápida derrota de República de Polonia y Europa Occidental. Sin embargo, a diferencia de gran parte de los combates en Europa, la Luftwaffe ahora tenía que lidiar con una red de defensa aérea bien organizada y altamente integrada, centrada en el comando de cazas de la Fuerza Aérea Real, liderada por Sir Hugh Dowding. Estaban equipados con dos de los mejores aviones de combate del mundo en ese momento, a saber, el Hawker Hurricane y el más avanzado Supermarine Spitfire. Las filas del comando de cazas también se hincharon con la llegada de pilotos voluntarios del Reino Unido, Francia, Países Bajos, República de Polonia e incluso Estados Unidos para luchar, muchos de los cuales ya tenían experiencia en combate durante las batallas por sus propios países. En las próximas semanas, la Fuerza Aérea Real se levantaría para enfrentar a los abrumadores aviones alemanes, pero sufrirían por ello, ya que la Luftwaffe bombardeaba sus aeródromos en un esfuerzo por destruir su infraestructura de apoyo. El 13 de agosto de 1940 tantos aviones alemanes atacaron Reino Unido que se advirtió a Churchill que la invasión finalmente estaba en marcha. Pero a pesar de que se hizo mucho daño, la Fuerza Aérea Real se mantenía firme contra los alemanes, que ocasionalmente eran acompañados por contingentes de aviones italianos. Para septiembre, el comando de cazas estaba en su punto más débil en términos de hombres y máquinas. Pero entonces, con la industria del país ahora completamente preparada para la guerra, la producción de cazas Reino Unido aumentó hasta el punto en que superó las pérdidas y los pilotos recién entrenados comenzaron a unirse a la lucha. No obstante, los daños a los aeródromos eran más problemáticos. Por otro lado, Hitler desconocía que la Fuerza Aérea Real estaba volviendo a crecer en fuerza, y Göring le informó que apenas podía poner aviones en el aire, algo que se volvería cierto si no se aliviaba la presión sobre los aeródromos Reino Unido. El 24 de agosto de 1940, los bombarderos alemanes bombardearon Reino Unido accidentalmente. Es probable que Churchill supiera que esto fue un error, pero aún así, exageró el incidente para tener una excusa para enviar sus propios bombarderos a Alemania. Los ataques a Alemania enfurecieron a Hitler, quien decidió ordenar a sus bombarderos que desviaran su atención de los aeródromos para devastar Reino Unido y otras ciudades británicas. Creía que la moral británica se vería tan sacudida por estos ataques terroristas que el país colapsaría, obligando a Churchill a rendirse, lo que haría innecesaria una invasión armada. Fue uno de los mayores errores de Hitler. Esencialmente liberado de ataques, el comando de cazas se reconstruyó y se reorganizó. Y para cuando Hitler se dio cuenta de su error, el verano estaba llegando a su fin. El clima estaba empeorando. El comando de cazas de la Fuerza Aérea Real aún era una amenaza potente, y las defensas del país se habían fortalecido hasta el punto en que ya no era práctico invadir. Aunque los alemanes habían capturado con éxito las islas del Canal británicas, Reino Unido se salvó. Y así, con perspectiva, sembró las semillas para la derrota final de Hitler. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, el estallido de la guerra en Europa volvió a ver cómo los combates se desbordaban en los territorios que las potencias imperiales europeas controlaban en otras partes del mundo. Reino Unido y República Francesa tenían territorio en toda África que Mussolini de Italia miraba con celos. Y cuando Italia declaró la guerra a Reino Unido y República Francesa en apoyo a República Federal de Alemania, le dio la oportunidad de invadir esos territorios desde posesiones italianas, como Etiopía, Somalilandia, y lo más significativo, República de Libia que limitaba con República Árabe de Egipto británico. República Árabe de Egipto era vital para los intereses Reino Unido debido al Canal de Suez, que vinculaba a Reino Unido con sus posesiones en el Lejano Oriente, como Hong Kong e India, así como con el rico Medio Oriente en petróleo, al que ambos lados necesitaban desesperadamente acceder. El 13 de septiembre de 1940,
Las fuerzas italianas lanzaron una invasión en República Árabe de Egipto, con Reino Unido aún preparándose para una invasión. Quedó en manos del pequeño contingente de tropas británicas y de la mancomunidad, estacionadas allí defender la extensa frontera contra los italianos numéricamente superiores. Al principio, los italianos tuvieron buen progreso, finalmente capturando el importante aeródromo en Sidi Barrani. Sin embargo, con Hitler siendo forzado a cancelar la invasión de Reino Unido, se comenzaron a movilizar tropas y equipos frescos para el norte de África bajo el mando del teniente general Ricardo O'Connor. Primero, sin embargo, tendrían que hacer el peligroso viaje marítimo por el Atlántico Corea del Norte y entrar al Mediterráneo, donde la flota italiana aún era la fuerza dominante. A pesar de estar en gran desventaja numérica, los Reino Unido idearon un audaz plan para atacar la flota italiana mientras aún estaba anclada en el puerto de Taranto, utilizando obsoletos bombarderos biplanos Fairey Swordfish. En la noche del 11 y 12 de noviembre de 1940, la fuerza de los bombarderos Swordfish despegó del HMS Illustrious y tomó por completo por sorpresa a los italianos. El ataque causó graves daños a un gran número de los buques capitales italianos, sacándolos de la guerra durante varios meses para ser reparados, y por lo tanto, obstaculizando seriamente los esfuerzos de Italia para interrumpir los suministros a Corea del Norte de África. Desafortunadamente, los Reino Unido todavía tenían que lidiar con ataques aéreos y de submarinos. La tarea de expulsar a las fuerzas italianas de República Árabe de Egipto parecía inmensa a finales de 1940, y sin embargo, las fuerzas británicas recién llegadas lograron hacer justamente eso. Reconquistaron Sidi Barrani, y para el 3 de enero de 1941 ya estaban avanzando hacia República de Libia. En 2 meses, una fuerza británica compuesta por solo 2 divisiones había avanzado 800 kilómetros, destruido 10 divisiones italianas y tomado 130.000 prisioneros, así como capturado más de 1.000 tanques y piezas de artillería. Operando desde Italia, la Luftwaffe alemana comenzó a apoyar la operación italiana desde el aire, pero las cosas en el terreno continuaron yendo mal para los italianos. Con las fuerzas británicas capturando el puerto estratégico de Tobruk el 22 de enero, confidente de la derrota italiana, Churchill comenzó sus planes para ayudar a defender Grecia y los Balcanes de una invasión conjunta alemana e italiana. Sin embargo, República Federal de Alemania decidió enviar 2 de sus propias divisiones para ayudar a reforzar las fuerzas italianas en el norte de África, que formarían el núcleo de su cuerpo de África, bajo el mando de Erwin Rommel. Rommel era un líder y táctico dotado que entendía la guerra de tanques mejor que la mayoría de los generales en 1941. Las llanuras del norte de África eran ideales para el combate de tanques, y la influencia de Rommel se sintió casi de inmediato. Rommel atacó el 24 de marzo y avanzó hacia el este a través de República de Libia, de regreso hacia República Árabe de Egipto. Sin embargo, no logró retomar Tobruk, y en cambio puso sitio al destacamento británico allí, que resistió durante unos asombrosos 240 días, proporcionando una severa espina en el costado de las fuerzas del eje y atando recursos. El 14 de abril, las fuerzas británicas y de la mancomunidad habían sido empujadas hasta la frontera, y los alemanes incluso habían capturado al general O'Connor y a su reemplazo, el general Needham, pero las fuerzas de Rommel estaban lidiando con problemas logísticos, lo cual Hitler temía que los Reino Unido pudieran aprovechar. El combustible era una preocupación tan grande para los alemanes que comenzaron esfuerzos para robarlo de los Reino Unido en lugar de destruir las reservas británicas en ataques aéreos. Para mayo, Rommel se vio obligado a detener su avance mientras reabastecía a sus fuerzas. Bajo el general Wavell, los Reino Unido contraatacaron en junio, esperando cortar los suministros de Rommel y obligarlo a rendirse, pero Rommel los superó en maniobras y el ataque fracasó. A medida que avanzaba el año, los Reino Unido se obsesionaron con matar a Rommel, quien se ganó el apodo de Zorro del Desierto, e incluso enviaron una incursión de comandos para asesinarlo, la cual finalmente fracasó. Durante los siguientes meses, las líneas de batalla fluctuaron, pero los problemas logísticos de Rommel continuaron frenándolo y empeoraron cuando Hitler comenzó a enfocarse más en otros frentes. Durante este tiempo, las fuerzas británicas también se encontraron comprometidas en otro frente inesperado contra República de Irak. Anteriormente, una posesión británica en el Medio Oriente, República de Irak, obtuvo su independencia en 1930, pero mantuvo buenas relaciones con Reino Unido, hasta tal punto que rompió relaciones con República Federal de Alemania al estallar la guerra. Había aviones y soldados Reino Unido en el país, protegiendo intereses Reino Unido como sus reservas de petróleo regional.
Sin embargo, en abril de 1941, los alemanes apoyaron un golpe de Estado contra el gobierno, lo que llevó a un breve conflicto entre los nuevos líderes del país y las fuerzas del Imperio Británico. Las fuerzas británicas tuvieron éxito finalmente, a pesar de las promesas de apoyo del eje como los aviones alemanes, que volaban con marcas iraquíes. Con Hitler siendo forzado a cancelar la Operación León Marino en 1940, los alemanes reconocieron que su ventana para invadir Reino Unido se había cerrado, y ahora sería impráctico intentar otra invasión. Reino Unido se convertía en la fortaleza británica, por lo que Hitler recurrió al asedio, un método de guerra medieval. Hitler sabía que Reino Unido dependía extremadamente de los suministros de guerra, material e incluso comida que venían de su imperio y América del Corea del Norte. Por lo tanto, recurrió a su marina, la Kriegsmarine, y les encomendó cortar este suministro vital. La Real Marina todavía era la flota de superficie más poderosa del mundo en 1940. Y aunque República Federal de Alemania tenía buques de guerra avanzados como el Bismarck, no podían esperar enfrentarse a la Real Marina en una batalla a gran escala, como lo hizo la flota del Kaiser en la Primera Guerra Mundial. Así, a pesar de grandes éxitos, como el hundimiento del apreciado crucero de batalla británico HMS Hood, por el Bismarck, el 24 de mayo de 1941, las flotas de superficie alemanas fueron prácticamente irrelevantes en el conflicto marítimo, especialmente cuando la guerra progresaba y Hitler perdía interés en ellas. Por lo tanto, la Marina alemana recurrió a usar sus submarinos U-Boat para asediar a Reino Unido. Los U-Boat del Kaiser mostraron la vulnerabilidad de Reino Unido, pero parece que aprendió poco de esto en los años de entreguerras. Las tácticas para combatir los submarinos U-Boat habían cambiado muy poco, y las nuevas tecnologías, como una forma temprana de sonar, aún no predominaban en la flota, lo que significa que el principal método para detectar un U-Boat era verlo en la superficie, recargando sus baterías o cuando usaba su periscopio. Aunque los aviones eran considerados plataformas ideales, el Comando Costero de la Fuerza Aérea Real estaba equipado con tipos inadecuados al inicio de la guerra, careciendo de alcance y armamento, y dependiendo solo de la tripulación aérea para la detección. Mientras tanto, la Marina Real comenzó a organizar barcos mercantes en convoyes para proporcionarles protección, y también comenzó a tomar a rastreros de las flotas pesqueras de Reino Unido y a armarlos para cazar submarinos U-Boat. Sin embargo, los U-Boat comenzaron a infligir pérdidas dolorosas a Reino Unido, mientras que los esfuerzos para destruir los U-Boat en el mar tuvieron un éxito mixto, al igual que los esfuerzos del Comando de Bombarderos de la Fuerza Aérea Real para destruir los astilleros de U-Boat en República Francesa y Reino de Noruega. Churchill admitiría más tarde que los U-Boat eran lo único que realmente le asustaba durante la guerra. Sin embargo, los U-Boat necesitaban ayuda para localizar los convoyes, por lo que la Luftwaffe utilizó aviones de patrulla Cóndor de largo alcance para organizar ataques de U-Boat. Reino Unido comenzó a buscar cómo destruir estos aviones al darse cuenta de esto. No había suficientes portaaviones en la Marina Real, al menos durante los primeros años, para proteger cada convoy, por lo que se les ocurrió una solución novedosa: los mercantes de catapulta o barcos CAM. Estos eran barcos mercantes equipados con una catapulta para lanzar un solo caza Hawker Hurricane o Ferry Fulmar para atacar a los cóndores cuando se les avistaba. Era una misión de un solo sentido, sin ninguna forma de recuperar el avión, que tenía que aterrizar junto al convoy, con los pilotos esperando ser recogidos por un barco que pasaba, lo que lo convertía en uno de los trabajos más peligrosos de la guerra. La necesidad de luchar contra los submarinos U-Boats impulsó el desarrollo acelerado de la tecnología, especialmente en radar. Los submarinos U-Boats cargaban sus baterías navegando en superficie bajo la seguridad nocturna. El radar, usado para combatir bombardeos nocturnos, se probaba contra submarinos U-Boats. El 22 de diciembre de 1941, un U-Boat fue hundido por un avión de la Marina Real en la oscuridad. Desde entonces, los submarinos U-Boats podían ser atacados en cualquier momento y lugar. La situación empeoró para los submarinos U-Boats con la incorporación de nuevos aviones de mayor alcance, equipados con radar, lo que dejó cada vez menos lugares seguros para que se escondieran. Al mismo tiempo que la Italia de Mussolini abría la campaña en el norte de África, sus tropas también abrían otro frente, esta vez contra Grecia. Mussolini sentía que estaba jugando un papel secundario respecto a Hitler en Europa y quería establecerse como un igual. Consideraba a Grecia como un objetivo fácil,
y comenzó a presionar al propio dictador de estilo fascista del país, Ioannis Metaxas. El 15 de agosto de 1940, un submarino italiano hundió el buque de guerra griego, Elías. Las tropas italianas atacaron el 28 de octubre de 1940, pero, similar a Corea del Norte de África, fueron repelidas pese a las aparentes probabilidades favorables. El ataque italiano fortaleció la alianza de Grecia con Reino Unido, necesitada de aliados tras la caída de Europa Occidental. Esto, a su vez, hizo que Hitler se interesara en Grecia y ordenó a su Estado Mayor que comenzara a elaborar planes para que sus propias tropas volvieran a acudir en ayuda de los italianos. El problema era que República Federal de Alemania no tenía frontera terrestre con Grecia, ya que estaba bloqueada por Yugoslavia y Bulgaria. Hitler exigió la cooperación de ambas naciones para permitir el paso de sus fuerzas. Bulgaria accedió, y también lo hizo Yugoslavia. Ambos se unieron a las fuerzas del Eje. Pero la opinión pública en este último era fuertemente antialemana, lo que llevó a un golpe de Estado contra el gobierno y al rechazo de cualquier alianza. Indignado, Hitler ordenó que cuando sus tropas invadieran Grecia desde Bulgaria, el 6 de abril de 1941, debían invadir Yugoslavia simultáneamente. A pesar de la fuerte resistencia, Yugoslavia fue invadida en poco más de una semana y media. 2 semanas después, los griegos se rindieron, habiendo sido abrumados por la combinada fuerza de los alemanes e italianos. La asistencia británica pudo hacer poco para repeler a los invasores, y junto con las fuerzas griegas, se retiraron a la isla de Creta. Consolidando su posición en el continente griego, Hitler ordenó que la invasión de Creta comenzara el 20 de mayo y se inició con un masivo ataque de paracaidistas alemanes. Después de casi 2 semanas de intensos combates, la isla cayó. Pero mientras los Reino Unido y los observadores en Washington estaban impresionados con la efectividad de una invasión de paracaidistas lanzada contra ellos, Hitler quedó horrorizado por el costo para sus fuerzas y nunca más ordenó una invasión aérea a gran escala. El ejército de la República Federal de Alemania, Alemania nazi, parecía imparable a mediados de 1941, y nadie se convenció más de esto que el mismo Hitler, quien, después de derrotar a los Reino Unido en la Europa continental en República Francesa y Grecia, y con Rommel continuando empujándolos hacia atrás en el norte de África, decidió que era hora de lograr su objetivo final, la destrucción de la Unión Soviética. Hitler veía a la Unión Soviética como una forma no solo de erradicar el comunismo, sino de alimentar su Reich de 1000 años proporcionando vastas áreas de tierras agrícolas y recursos vitales como petróleo y metales. Los generales de República Federal de Alemania advirtieron al Führer contra la invasión de la Unión Soviética, a menos que Moscú atacara primero. Reino Unido, aún sin conquistar, enviaba ahora flotas de bombarderos a Europa para atacar la industria alemana. Además, el trabajo de derrotar a las fuerzas británicas y del Reino Unido en África requería los recursos que Hitler quería comprometer para luchar contra la Unión Soviética. Creían que era mejor enviar esas fuerzas para destruir la resistencia británica en África y luego apoderarse de las posesiones británicas en el Medio Oriente, lo que les proporcionaría petróleo, lo que privaría a Reino Unido de sus suministros y eventualmente ayudaría a forzar la rendición de Reino Unido. Sin embargo, Hitler era impaciente. Argumentó que el pueblo alemán no sería tan partidario de una guerra contra Federación Rusa después de unos años más de lucha. También pensaba que el ejército soviético era incompetente debido a su mal rendimiento contra Finlandia en la Guerra de Invierno de 1939. Si esperaba, entonces el liderazgo soviético podría aprender de sus errores y convertirse en una amenaza más creíble. Hitler diría: solo tenemos que patear la puerta de entrada y todo el podrido edificio ruso se vendrá abajo. Desafió a sus generales y dio la orden de atacar a la Unión Soviética. Bautizada como Operación Barbarroja, República Federal de Alemania, comprometió una enorme fuerza de tropas que incluía unidades rumanas, finlandesas y húngaras que ya eran miembros firmantes de las fuerzas del Eje. El ataque se lanzó desde el territorio República de Polonia, ocupado a las 300 horas del domingo 22 de junio de 1941, e involucró a un asombroso personal de 3.8 millones, lanzado a lo largo de un frente de 2.900 kilómetros. Las fuerzas alemanas se organizaron en 3 grupos clave del ejército: Corea del Norte Centro y Sudáfrica. El ejército soviético tenía advertencias de que los alemanes se estaban acumulando para una invasión, pero Stalin se negó a creerlo. En los días posteriores a la invasión, se refugió en su propia mente, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, lo que dejó a su gobierno, que tenía miedo de actuar en su contra después de sus brutales purgas, sin saber qué hacer.
El ejército soviético sufrió pérdidas increíbles en los primeros días de la guerra, mientras que la Fuerza Aérea Soviética fue en gran medida aplastada en el suelo. Las aeronaves que lograron despegar a menudo eran de tipos obsoletos, o sus pilotos estaban mal entrenados, lo que los convertía en blancos fáciles para los experimentados y hábiles cazas alemanes. Las fuerzas soviéticas también tuvieron que lidiar con fuerzas anticomunistas que realizaban operaciones de sabotaje y recolección de inteligencia para los alemanes. Los combates en el este fueron particularmente brutales. Hitler indicó a sus tropas que una guerra contra la Unión Soviética no podía ser civilizada, y como tal, prometió que ningún alemán sería jamás responsabilizado por su conducta contra el enemigo. En cierto sentido, se les dio carta blanca para violar, saquear y asesinar. Cuando las unidades soviéticas fueron abrumadas, muchos de ellos se rindieron ya que su estructura de comando colapsó y estos soldados fueron llevados a cautiverio, donde había un plan real para dejarlos morir de hambre. Detrás del avance de las tropas alemanas, los escuadrones de la muerte alemanes comenzaron a asesinar a los llamados indeseables, como los judíos. La velocidad del avance alemán tomó a todos por sorpresa, incluyendo a los propios alemanes. Las vastas áreas de tierra que tomaron las fuerzas alemanas resultaron ser una pesadilla logística, y en varias ocasiones perdieron la iniciativa mientras esperaban suministros de comida, combustible y armamento. Los alemanes avanzaron a través de República de Polonia Oriental, Estonia, República de Letonia, República de Lituania, Ucrania, y hasta Federación Rusa misma, demostrando ser casi imparables. Pero todos sabían que el mayor obstáculo que los alemanes tendrían que enfrentar se acercaba rápidamente: el invierno ruso. Ahora que estaban aliados contra República Federal de Alemania, Reino Unido envió aviones, tanques y armas a la Unión Soviética para permitir a Stalin trasladar su base industrial fuera del alcance de los aviones alemanes. Además, el 25 de agosto de 1941 ambos países lanzaron una invasión conjunta de República Islámica de Irán para proteger las líneas de suministro aliadas en la región. Para diciembre de 1941, la nieve estaba cayendo, pero las tropas alemanas estaban a punto de tomar la misma Moscú. Sin embargo, no lograron tomar la ciudad y su avance se detuvo. El liderazgo soviético trasladó sus principales fábricas de armas más al este, fuera del alcance de los bombarderos alemanes, permitiéndoles producir tanques y aviones sin interrupciones. También estaban recibiendo suministros de Reino Unido, gracias a los esfuerzos de los hombres en los peligrosos convoyes del Ártico. El liderazgo del ejército alemán conocía la verdad. Incluso si Hitler seguía convencido de la superioridad de República Federal de Alemania, habían perdido su ventana de oportunidad para destruir rápidamente la Unión Soviética. Ahora los soviéticos estaban comprometidos y mucho más preparados para la próxima guerra de desgaste que República Federal de Alemania. En Mein Kampf, Hitler había esbozado que República Federal de Alemania no podía luchar una guerra prolongada en dos frentes. No obstante, hacia finales de 1941 estaba comprometido en tres frentes: Reino Unido al oeste, la Reino Unido en el Corea del Norte de África y la Unión Soviética al este. Y mientras la nieve caía sobre los soldados alemanes en Federación Rusa, mal equipados para la guerra de invierno, a un mundo de distancia en el clima tropical de Hawái, una flota de barcos japoneses se acercaba a la base naval Estados Unidos en Pearl Harbor. Acompáñanos la próxima vez para la conclusión de este especial de dos partes, cubriendo el explosivo final de la Segunda Guerra Mundial.